me toca hablar de las casas y la arquitectura. Y bueno, primero voy a empezar, que como están viendo en el video, hay dos diferentes tipos de casas. Primero voy a empezar hablando por la casa de los pobres, que estas casas estaban hechas de madera, principalmente de madera, y no tenían ventanas adentro. Como ven ahí, hay un telar, que el telar cumple una función muy importante, ya que los pobres utilizaban los telares, y los telares usaban hilo, y con el telar hacían mantas y abrigos que les servían para protegerse del frío. Como podemos ver acá, también tenían en las casas hogueras que servían para poder cocinar las carnes y comidas. Y también usaban una especie de saco de dormir para poder acostarse y tener una mejor comodidad. Bueno, ahora voy a hablar del otro tipo de casas, que eran las casas de los ricos, que estas casas estaban principalmente construidas con la marga, que era una roca sedimentaria que está compuesta principalmente por calcita y arcillas, que tiene un color blanquecino y medio amarillento. También podemos ver que los ricos tenían ventanas en sus casas, y también tenían las mismas hogueras que los pobres, solo que ellos tenían cofres, que principalmente por calcita y arcillas, que tiene un color blanquecino y medio amarillento. También podemos ver que los ricos tenían ventanas en sus casas, y también tenían las mismas hogueras que los pobres, solo que ellos tenían cofres, que como una especie de cofre o cajón, que ahí podían guardar comida o cualquier tipo de cosa que no la usaban diariamente. Bueno, como podemos ver, ahí hay unos templos, que los templos los aztecas los usaban para reuniones políticas, y también lo usaban para darle como una especie de tributos a los dioses, porque le entregaban comida y a veces tenían que sacrificar a una persona para poder llevarle el sacrificio al dios. Bueno, ahí también podemos ver un observatorio, porque los aztecas estudiaban la astronomía, que era muy importante porque formaba parte de la religión. Estos observatorios se construyeron les permitieron realizar observaciones precisas, hasta el punto que midieron con gran exactitud revoluciones sinódicas del Sol, la Luna y los planetas Venus y Marte. Ahí, como podemos ver, estamos de noche. También se puede ver que desde la parte de más arriba tenían un perfecto ángulo para poder estudiar las estrellas y las constelaciones. Hola, hoy voy a hablar sobre la religión de los aztecas. Ellos eran politeístas, aunque solo profesaban culto a unas pocas divinidades principales. Los dioses más importantes tenían relación con el ciclo solar y agrícola. Algunos de ellas eran el dios de la noche y de los guerreros, el creador del hombre y protector de la vida, el dios del sol y de la guerra, el dios de la lluvia y del trueno. En la religión azteca los sacrificios humanos eran muy corrientes. Al llegar al Valle de México, ellos trataron de incorporar la cultura y los dioses de las civilizaciones más avanzadas que ya estaban establecidas, y la de las civilizaciones más antiguas como la tolteca. Bueno, yo estuve investigando mucho sobre sobre la religión de los aztecas, ya que hay muchas teorías. Y hay una que era sobre que en estos templos que van a estar viendo ahora, ellos lo que hacían eran orarles ahí, y porque ellos pensaban que esa era la mejor forma para comunicarse en los templos. Bueno, y lo que hacían era hacerle sacrificios. Lo que hacían era sacarle el corazón a la gente de esa civilización, sacarle el corazón, tirarlos por el templo y comérselos después a las personas. Los cultivos básicos de los aztecas eran el maíz, el frijol, las calabazas, el ají, el algodón, el cacao y el tomate. El alimento fundamental del pueblo azteca fue el maíz, el que se podía almacenar para los años en las cosechas eran escasas debido a la escasez de lluvias. El tipo de cultivo que usaban los aztecas era muy extraño y, por así decirlo,
una forma ingeniosa de cultivar. Ellos fabricaban una especie de isolotes para poder cultivar y cosechar sus propios alimentos en los lagos. Hola, bueno, yo voy a hablar de el comercio. Había dos tipos de comercio, el comercio para ricos y el comercio para pobres. En la parte de pobres, el comercio era mucho más barato. Todas las cosas eran de muy poco valor. Por ejemplo, comida, porque casi nunca tenían para comer, o cosas como suministros, como hilo para poder tejer y tener sus propios abrigos. En la parte de los ricos, ellos hacían trueques muy importantes de joyas o de comida muy importante. Venía gente de otros pueblos del exterior con joyas muy importantes o comida muy rica que era muy valiosa en ese momento y los tradeaban entre ellos.